La diabetes es una enfermedad silenciosa, realmente. Delgadez, falta de energía y hambre voraz, y lo primero que me saltó fue diabetes. En 30 segundos la diagnosticaron y me dijeron, ella es insulino dependiente. ¿Qué significa eso? Y le dejó de funcionar el páncreas. Su cuerpo había colapsado, esa es la realidad. Y a mí me costó muchísimo procesar esa culpa. Hoy la llevamos muy bien porque ella estableció un equilibrio. Yo pensaba en la fortaleza que tiene mi hija. Cualquier persona que se siente mal dice, me siento mal. Y ella me decía, yo me siento un poquito bien. Fue complicado, hasta tuve que ir al psicólogo, pero después comprendí. Yo lo tengo y tengo que ser como fuerte para comprenderlo. Se puede. Se puede vivir y se puede ser feliz. ¿Qué hay detrás de un diagnóstico? ¿Qué pasa antes de que un médico diga está todo bien o tenemos que estudiarlo mejor? Mi nombre es Delfina Perry y esto es Biosalud 360, el podcast donde exploramos qué hay detrás de la medicina. Bueno, Vanessa, Emilia, muchísimas gracias por venir acá, por estar hoy acá con nosotros y por venir a compartir su historia. Emi, vos a los 6 años, ahora tenés 10, a los 6 te diagnosticaron con diabetes tipo 1. Sí. Y Vanessa, vos escribiste un libro, Un poquito bien, diabetes en mi niña, sobre todo el recorrido, todo lo que atravesaron juntas desde el diagnóstico hasta el día de hoy. Y antes de adentrarnos en todo lo que recorre el libro, me gustaría saber cómo eran sus vidas antes del diagnóstico. Bueno, gracias por la invitación. Antes del diagnóstico uno tenía las preocupaciones cotidianas, ¿no? Como, no sé, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer hoy? Hay que ir a trabajar, la escuela. Hay preocupaciones cotidianas que a veces nos ocupan la cabeza y sin considerar que existen cosas, ¿no? Como la diabetes de Emilia, que vienen a hacer un antes y un después. Te diría que no hay nada para destacar en cuanto a la previa de la diabetes con respecto a cómo funcionaba la vida. Yo te diría hoy, normal, pero hoy nuestra normalidad cambió y para mí hoy, mi normalidad de hoy es normal, ¿no? Entonces, llevábamos una vida ordenada, siempre fue ordenada, con conducta, con nuestros quehaceres de todos los días, ella con sus obligaciones, yo con las mías, y en un tiempo determinado me pongo a pensar y digo, bueno, me cambió mucho, pero no había nada que fuera superior a lo que fue este diagnóstico. No habían atravesado ningún problema así de salud, como uno no toma dimensión también hasta que le pasa algo, ¿no? De lo que es una preocupación seria en cuanto a un hijo. Exacto, sí, no habíamos atravesado una situación difícil como esta. De hecho, por eso te digo, fue un antes y un después para nosotros, como familia, para Emilia también, por todo el aprendizaje. Fue chocante, ¿no? Impactante, te diría, el diagnóstico. Vino un poco también tal vez a ordenar algo, ¿no? Digo yo. Por algo aparecen las cosas, por algo suceden, algo vinimos a aprender. Y más allá de que el mensaje suene esperanzador, para mí es literal. Siento que aprendí un montón y que también nos ordenó, más allá de la conducta que ya veníamos teniendo, nos ordenó a todos, como familia, como madre, hija, los momentos, ¿no? que uno en la vida le da importancia y que después te das cuenta que, mira, me preocupaba por cosas que no era necesario tal vez, ¿no? Ese gasto de energía en cosas que quizás no tienen tanto sentido, o pierden sentido cuando te pasan cosas como estas. ¿Y cómo se dieron cuenta que algo no estaba bien? Bueno, Emilia empezó con algunos indicios que en principio yo consideraba normales. Me contabas fuera del aire que es una enfermedad silenciosa. Sí, la diabetes es una enfermedad silenciosa, realmente, porque uno no tiende a pensar que, primero que no nos preparan, nadie conoce, creo yo,
los síntomas de diabetes si no tiene algún familiar cercano. Entonces vos, cuando llevas a tus hijos al pediatra, el pediatra no te dice, bueno, estate atenta a si, no sé, tiene mucha sed, si tiene mucho cansancio, falta de energía, si se hace pis en la cama. Entonces, como uno no tiene en cuenta esas cosas, ¿no? Entonces uno va relacionando inconscientemente con cuestiones que le parecen normales. Entonces, Emilia en su momento se hizo pis en la cama 2 veces en una semana y yo consideraba que había soñado feo. Emilia tenía sed y consideraba que, porque ayer comió papas fritas. Emilia se sentía cansada y bueno, porque estuvo saltando o estuvo corriendo, ¿no? Entonces uno va como naturalizando situaciones que no relaciona, no vincula con una posible patología, una posible condición. No son síntomas alarmantes. Exacto. No son síntomas de alarma en ese momento. Luego te das cuenta que sí. Pero, bueno, me fui dando cuenta porque inicialmente empezó con falta de energía, con sed, como decía, tenía mucho hambre voraz. No tenía ánimos de entrar a la escuela, cuando es una nena que le encanta ir a la escuela, que la pasa bien, se divierte, tiene su espacio, está con sus pares y le encanta. Entonces cuando me empieza a llamar la atención que no quiere entrar a la escuela, y yo pensaba, bueno, yo trabajo mucho y capaz que me extraña, ¿no? Entonces pensaba, bueno, quiere estar con mamá, y uno como que va... Sí, va buscando justificaciones, ¿no? Para estas situaciones. Y empecé a notar la última semana previa a la internación de ella, empecé a notar como mucho cansancio, mucha falta de energía. Esa semana yo entro en contacto con su pediatra, saco turno, me dan para pasados 5 o 6 días después. Entonces yo me quedé esperando porque siempre soy más partidaria de ir al pediatra y no a una guardia, ¿no? Sí. Por cuestiones de prevenir otras cosas. Entonces me quedé en la espera de ese turno previo al impacto, ¿no? Que fue ver estos últimos síntomas más alarmantes, que fue delgadez extrema. Noté que había bajado mucho de peso las últimas 48 horas. Previo a la internación hablo, cuando digo 48 horas. Entonces... Y me contabas que googleaste en el momento los síntomas. Sí. Que es verdad que siempre decimos, es lo que no hay que hacer, pero todo el mundo... Totalmente. Por la desesperación del momento, Totalmente. No es correcto acceder a Internet porque Internet se basa en cuestiones específicas que vos decís en el momento, pero no hay contexto, ¿verdad? Entonces yo en ese momento puse literalmente delgadez, falta de energía y hambre voraz, y lo primero que me saltó fue diabetes. Ese mismo día la estabas por llevar al pediatra igual. Sí. Entonces yo en ese momento negué. Dije, no creo que tenga diabetes, no puede ser, es imposible. Pero de todos modos, la LCAV me la llevé al médico para ver qué era lo que me decían. Sí. Y bueno, en una recorrida logramos acceder a un sanatorio y nos dijeron, sin revisarla, solamente mirándola, que le iban a tomar la glucemia en sangre, y inmediatamente, en 30 segundos, la diagnosticaron y me dijeron, ella es insulino dependiente. Y yo no sabía lo que significaba, entonces le pregunté qué significa eso y le dejó de funcionar el páncreas. Entonces yo en ese momento empecé a llorar, porque yo no sabía bien lo que era, pero cuento con mucho detalle en el libro, pero la cara de la doctora que nos comunica el diagnóstico fue como de compasión, ¿no? Como, bueno, le dejó funcionar el páncreas. Entonces yo decía, ¿pero qué hay que hacer? ¿No? ¿Pero qué se hace? O sea, ¿qué es a partir de ahora? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Uno entra como en desesperación porque te están diciendo que le dejó de funcionar un órgano y vos no sabés. Yo pensaba en ese momento, ¿qué? Entonces nos explican que el páncreas libera una hormona que se llama insulina, que esa insulina es la encargada de dar apertura a las células para que todo lo que nosotros ingerimos, que se metaboliza como azúcar, carbohidratos, ingrese a las células y no quede en el torrente sanguíneo. Entonces, al ingresar a las células se encargan de trasladar esa azúcar, todos esos carbohidratos, a las distintas partes del cuerpo y ser utilizada como energía. Como ella no tenía esa hormona, no tenía la insulina porque el páncreas le dejó de funcionar, el exceso de azúcar quedaba en el torrente sanguíneo y es lo que le generó la hiperglucemia y ella queda internada con un valor de 530. ¿Ese mismo día la internan?
Sí, quedé internada instantáneamente, imposibilitadas de irnos, obviamente. Yo hoy lo entiendo, en ese momento no lo entendía, porque yo le decía, pero ella tiene turno mañana con su pediatra. Y me decían, no, ella no se puede ir de acá. Sí, pero si yo tengo turno con su pediatra. De hecho, en simultáneo yo hablaba Vos con el querías una segunda opinión, yo le tengo confianza ciega a su pediatra, entonces yo decía, yo necesito que que la vea el Pablo pediatra. me diga que esto es así. Pero yo hablé con Pablo por teléfono, con su pediatra, y él me dijo, ella no se puede ir, ella se tiene que quedar internada. Entonces empezó como no sé, yo estaba como desorientada, estaba impactada, estaba angustiada y yo necesitaba respuestas. Necesitaba respuestas. Yo quería saber qué es que tengo que hacer. Bueno, mi hija va a estar bien, va a salir adelante. Y nunca en un diagnóstico inicial te pueden dar Esas respuestas de ese respuestas. estilo. No te las pueden dar, porque ni ellos saben cómo va a reaccionar el cuerpito de una nena de 6 años, que tiene 530 de azúcar en sangre y que está colapsado. Ella entró caminando y hablando y después se durmió, supongo que producto del estrés, porque empezaron a ponerle suero en los brazos, no le encontraban las venas porque estaba muy delgada, porque estaba con deshidratación, síntoma que tampoco habíamos visto, no nos habíamos dado cuenta. Sí notamos la delgadez, pero no la deshidratación. De hecho, tomaba líquido todo el día y era precisamente por eso. Claro. Después nosotros caímos en un sanatorio que no tenía terapia intensiva pediátrica, entonces nos derivaron a otro sanatorio. Estábamos en Avellaneda, nos fuimos a Quilmes. Sí. Y en ese sanatorio, en la terapia intensiva, le hacen la vía en el cuello. Porque estaba tan deshidratada, no le encontraban las venas, la lastimaron, entonces le hicieron la vía en el cuello. Y después salieron a darnos el parte, una vez que le pusieron el suero y la dejaron en reposo, viendo cómo seguía el proceso, salieron a hablar con el papá y conmigo y a decirnos en qué consistía, qué era lo que estaba pasando. No me puedo imaginar igual la desesperación de ir a un sanatorio por unos síntomas que ya te preocupaban, pero digo, no era nada lo que decías, no eran signos de alarma. Exacto. Y ese mismo día terminar con tu hija en terapia intensiva, sí, que no la puedes sacar. Sí, fue impactante. El diagnóstico genera un impacto que no todo el mundo dimensiona. Vos lo contás y la gente no puede dimensionar lo que se siente, la incertidumbre de no saber qué, cómo se sigue, si va a salir adelante o no. Impactante los mensajes, ¿no? Los médicos lo que hacen es un poco prevenir el después, lo que pueda llegar a suceder. Entonces, ellos salen y nos dicen, Emilia tiene 3 cosas. Una es un cuadro de deshidratación muy importante. Se le ha despertado la diabetes como segunda cosa. Y como tercera cosa, tiene un cuadro de cetoacidosis, que es esto que dije antes, que la sangre se pone ácida. En este momento a nosotros nos importa estabilizar la cetoacidosis. Es lo más importante. Para nosotros todo lo demás pasa a un segundo plano. Hay que estabilizar la cetoacidosis, hay que bajar la acidez en sangre. Eso es una descompensación de electrolitos de la sangre, ¿no? Sí. Entonces tienen que compensarla. Para compensarla le ponen potasio, todo lo que haya perdido a través de la orina, que también es otro síntoma, hacen muchas veces pis en el día. Sí. Yo no lo notaba, yo trabajo mucho, entonces yo tampoco veía mucho. No estabas, claro. Una vez que compensan la cetoacidosis, pasan a que básicamente se compensa un poco también con el cuadro de deshidratación, porque le dan suero en simultáneo. Entonces compensan esas 2 cosas. Sí. Y luego nos ocuparemos de su diabetes, ¿no? Compensar la cetoacidosis es empezar a establecer también una baja de valores. Ella entró con 530 y teníamos que empezar a regular. Empieza a bajar muy lento, muy, muy, muy lento. Entonces nos dicen que estos cuadros, para estabilizarse, duran unas 72 horas las maniobras que hacen. En estas 72 horas nosotros teníamos que considerar que hay un 10% de chicos que no lo resisten. Ese es el mensaje que nos dieron en ese momento. Entonces, que entendamos eso, en principio, y a esperar. Emi, a todo esto, ¿podía hablar con ustedes? ¿Estaba consciente o estaba dormida? Emi estaba dormida. En ese momento estaba dormida y abrió los ojos al otro día. Estaba muy
con falta de energía, estaba muy débil. La verdad que la palabra es esa, estaba débil. Su cuerpo había colapsado, esa es la realidad. Entonces, yo hasta ese momento tenía mucha información en la cabeza y lo único que sabía era que le había dejado funcionar el páncreas. Después no sabía más nada. No sabía cómo se seguía. No sabía si había posibilidades de que sobreviva. Yo no sabía todo eso. Ellos me decían, el protocolo dura 72 horas. Si ella supera este cuadro... Ahí empezás a informarte sobre... Claro. Pero en el mientras tanto como que no me decían más nada. Hay que Claro. esperar, hay que esperar, hay que esperar. Entonces fue un impacto fuerte y siempre digo, la gente no tiene dimensión de lo que es el diagnóstico. En el momento que te dan el diagnóstico, realmente no se entiende nada. No se entiende nada porque uno no es médico. Entonces es como no tenés herramientas de ningún tipo. Desde ningún lugar tenés herramientas. Solo tenías que escuchar lo que te decían los médicos y entender que era solo esperar, ¿no? Entonces, bueno, No, además, digo, por ahí el diagnóstico lo podés asimilar mejor si te dicen, bueno, tiene 200, si no es una situación tan grave de tiene 500 y hay que internarla ya. Por ahí si te decían, bueno, se pueden volver a tu casa, pero tiene diabetes, por ahí lo podían asimilar de una forma más sí, en familia, en el momento, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ver al pediatra mañana, lo de usted fue totalmente. todo muy extremo. Exacto, fue extremo. El tema es así, si ella hubiese llegado con un valor de glucemia elevado, pero no para internación, lo más probable hubiese sido que nos hayan educado en ese momento. Nos hubiesen hecho... Le iban a poder diagnosticar igual. Exacto, iba a estar diagnosticada de todos modos, pero no hubiese estado en terapia intensiva y quizás no necesitábamos una semana de internación para educarnos, ¿no? Hacernos una educación diabetológica, se le Sí. dice, que es donde te enseñan a suministrar la insulina y alimentarla, ¿no? En el sentido de qué es lo que tiene que comer, qué es lo que hace bien, y muchas otras cosas que tienen que ver con la conducta. Ahora, probablemente lleva mucho tiempo aprender, porque lleva mucho tiempo aprender, bueno, en qué momento se da la insulina, de qué Sí. forma, cuántas unidades, porque siempre digo, todos los cuerpos no son iguales. Emilia con 6 años tenía un cuerpito y tenía una tolerancia, que probablemente un nene de 6 años de igual modo tiene otra tolerancia, entonces se le suministra distintas unidades de insulina, distinta cantidad, digo. Sí. Entonces, bueno, era mucho aprendizaje. Sí te digo que con un valor menor hubiese sido menos caótico. Porque si ella hubiese ingresado con una glucemia de 200 para abajo o hasta 250, uno puede estar alarmado, pero no tan invadido por las emociones. Sí. Digo, más allá de que el impacto es de igual modo, porque te cambia la vida, porque el diagnóstico te cambia la vida, no pasar por esta situación de estrés, de tensión, de incertidumbre, de no saber si tu hijo va a estar bien o no, creo que hubiese alivianado un poco el corazón, ¿no? Más allá de que el diagnóstico, como bien decís, va a estar, siempre está. Y Emi, ¿vos recordás algo de esos primeros días después del diagnóstico? Sí, pero más o menos, porque como estaba cansada, siempre estaba dormida. Entonces no me acordaba tanto. Pero sí me acuerdo cuando vi a mis papás como afuera de un lugar. Yo estaba encerrada con un doctor y me acuerdo cuando como que me inyectaron el brazo. Y yo estaba, o sea, Intentando yo no quería que me mirar. inyecten. Y cuando me inyectaron, después cerré los ojos y no supe nada. Es como que desperté y después me dormí. Y Vanessa, ¿vos en qué momento sentiste que tenías que empezar a escribir lo que estaban viviendo? Bueno, en principio me pasó que a medida, después del alta, después de un poco de adaptación, empecé a pensar que no me quería olvidar de lo que había pasado, ¿no? Entonces empecé a tomar nota de algunas cosas. Empecé tomando nota por una cuestión mira, tal día tuvo tal valor y le subió tanto y nosotros le dimos de comer tal cosa. Al principio de todo, vos tenés que anotar todo obligatoriamente. Te lo mandan a anotar. ¿Qué comió? ¿En qué horario? ¿Cuánta insulina se le puso? Y a las 2 horas cuánto tenía de glucemia, ¿no? Okay. Entonces, vos todo eso lo anotás. Pero yo empecé a Sí. anotar situaciones que pasaron. Y después dije, voy a redactarlo porque me gustaría que Emilia recuerde todo lo que vivimos, ¿no? Entonces empecé a escribir con intenciones de que le quede a Emilia este relato, esta historia, ¿no? Su historia, es la historia de ella.
pero vista desde los ojos de mamá. Yo en el libro lo digo. Esto, digo, yo acá cuento un montón de cosas, pero que siempre pensá que son los ojos de mamá, no tienen que ser, por qué ser los de ella. Es como lo viví yo. Y cuando avanzo en la escritura y voy avanzando, me doy cuenta que a mí me hubiese encantado leer este libro el día que me dieron el diagnóstico. Y dije, quizás puedo ayudar a algunas personas, quizás puedo llegar a muchas familias y les doy por lo menos un halo de esperanza, un abrazo, una contención. Entonces decidí publicarlo. E información también. Y mucha información, sí, y le di un formato ya destinado más a los lectores. Más allá de que el libro sigue siendo de Emilia y es para ella, está destinado a los lectores, ¿no? Un poco le hablo a ellos. Y doy información, explico lo que significa aplicarse insulina, ¿no? Cómo es aplicarse insulina, cómo fue para mí aprender, que me den una lapicera en la que vos apretás haces un clic arriba y baja una aguja, y yo tenía que pinchar a mi hija por primera vez, los dedos, el brazo, y después decirle, Emilia, hay que pincharte siempre que comas. Siempre que comas era como, para mí era muy impactante, me temblaban las manos la primera vez que me inyecté, y después uno se fortalece, porque vos decís, a mí me da miedo, me da pavor, y tengo sensaciones encontradas. ¿Y ella, que es la que se tiene que inyectar? Sí, uno Si por yo- ahí es un poco egoísta en el momento de pensar cómo me puede estar pasando esto. Exacto. Y cuando también Y en digo, realidad la que lo está sufriendo en claro, primera yo persona. y mi niña, que es la que recibe los pinchazos, y vos la tenías que ver fortalecida, porque ella no lloraba. No lloraba porque la pinchaban. Ella lloraba porque estaba cansada por ahí de estar en la clínica, se quería ir ya, pero no lloraba porque se la inyectaba. Ella recibió todo, siempre digo que Emilia es un alma vieja y que es muy sabia, porque ella recibió todo con ánimos de salir adelante, ¿no? Ella decía, bueno, hay que pincharme, está bien, pero ¿cuándo volvemos a casa? ¿No? Es Sí, como... sabiendo que iba a volver a casa. Exacto, en algún momento me preguntó, mamá, ¿y cuándo me voy a dejar de pinchar? En algún momento me lo preguntó, tenía 6 añitos, en la clínica me lo preguntó, y yo dije, no, es que ahora te vas a pinchar siempre. Toda la vida, cada vez que comas, te vas a pinchar, porque el páncreas tuyo dejó de funcionar, le expliqué, no libera la insulina, que es lo que necesitas para procesar, metabolizar el azúcar, y por lo tanto, bueno, pero yo me quiero ir a casa. Sí, a casa vamos a volver. Entonces, la conversación ya se Sí. tornaba un poco más hablar de cosas que le gustaban, ¿no? Como, bueno, voy a volver a casa, voy a jugar. O sea, no importa que tengo diabetes. En mi vida va a seguir siendo igual, que esto es un poco la inquietud, Sí. ¿no? Y el libro es como una mezcla de un servicio para la gente, para otras personas que recibieron un diagnóstico o que tienen familiares que recibieron un diagnóstico, pero también está como narrado en forma de diario íntimo. Sí. ¿Por qué decidiste hacerlo en ese formato? Bueno, mucho no me di cuenta, en principio, porque yo decido escribir y escribo lo que me sale. Bien, no te puedo asegurar que no gasté tiempo en darle forma. Escribí lo que me salió y hablé desde la intimidad. Hablé con el corazón, hablé desde el alma y literalmente volví a esos lugares. Te puedo asegurar que cada vez que leo el primer capítulo lloro, yo antes pensaba, bueno, es porque es mi hija. Y no, porque todas las personas que lo han leído, ya son muchas, todas se conmueven y me dicen, siento que lo estoy viviendo, siento que lo estoy viviendo. Y realmente la intención es esa. Es un poco un diario íntimo, porque la intención es que puedas empatizar con esta situación. Si no tenés a nadie cercano que tenga diabetes y no conoces, que puedas empatizar con esta situación y puedas entender, aprender. Y aquellos que sí tienen hijos o algún familiar cercano o algún amigo o alguien que comprendan literalmente lo que es un diagnóstico de este estilo. Se puede vivir, se puede ser feliz, Sí. puedes hacer tu vida como antes, pero hay algo que cambia. Bien, uno necesita necesariamente, valga la redundancia, adaptarse. Y la adaptación lleva tiempo, aprendizaje y aceptación por sobre todas las cosas. Y creo que este libro un poco puede ayudar a esta aceptación. Y el libro se llama Un poquito bien. ¿Qué significa para ustedes esa frase? Bueno, un poquito bien nace de lo que me decía Emilia esa semana, que tenía síntomas y que yo no sabía que tenían que ver con un diagnóstico de este estilo. Yo a Emilia le decía, pero vos, ¿cómo te sentís?
Y ella me decía, un poquito bien, un poquito bien. Ella nunca me decía que se sentía mal. Ella siempre me decía, un poquito bien. Y para mí fue significativo porque yo pensaba en la fortaleza que tiene mi hija. Cualquier persona que se siente mal dice, me siento mal. Y ella me decía, yo me siento un poquito bien. Y me pareció fortalecedor. Me pareció que Emilia focaliza en lo positivo. Me pareció que Emilia hace pie donde siente que se está ahogando, hace pie. Entonces, Ve la parte llena del vaso, digamos. exactamente. Entonces dije, bueno, un poquito bien creo que es el nombre ideal para ese libro. Se iba a llamar de otra manera, se iba a llamar El río de la vida, que es nombre de uno de los capítulos, y decidí modificarlo porque me pareció que esta frase estaba más arraigada. El río de la vida por la sangre sería. Exactamente, sí. ¿Y qué fue lo más difícil de aceptar como mamá? Bueno, creo que en principio sentí que algo iba a ser muy difícil, que después, te digo, terminé modificando el pensamiento. Yo pensaba, mi hija va a ser dependiente. Ella va a ser dependiente. Yo, que pensaba, bueno, mira mis hijos cuando sean independientes y hagan su vida y crezcan y se desarrollen. Y a partir de este diagnóstico, la palabra dependiente vino a ocupar un lugar. Entonces yo decía, ella es dependiente de algo, dependiente de una cosa, por lo tanto yo voy a tener que estar siempre ahí. Y pensaba que en principio me costaba como aceptar un poco eso, pero hoy te digo que me cambió hasta el pensamiento, porque no solo que lo acepto, que hay una dependencia que tiene que ver con la insulina y no con mamá, sino con la insulina, y lo cambié porque Emilia es una nena muy independiente, muy independiente. No solo se suministra insulina sola y hace conteo de carbohidratos, que es una técnica para poder aplicarse correctamente la insulina, sino también que se cocina y es autosuficiente para todos los quehaceres. De hecho, nos solicita independencia. O sea, va a gimnasia artística, por favor, déjenme sola, váyanse a casa, vayan a tomar mate, hagan lo que quieran, pero yo quiero estar sola porque yo me sé cuidar, ¿no? Como hace hincapié en esto mucho y yo me doy cuenta que lo necesita, ¿no? Ella está en la preadolescencia y necesita también estos espacios y yo lo que construí con Emilia es una confianza muy grande. Emilia nos da esa confianza, ella se cuida bien, ¿no? No hace desarreglos. Y que no tiene que ver con un desarreglo, un desliz que pueda tener porque es una niña, Sí. ¿no? Sino con que es responsable y ella sabe que tiene una responsabilidad con su cuerpo y con su vida. Y que no es hacer caso a mamá o a papá, no es dejar conformes a mamá o a papá, sino que su vida es su cuerpo y ella, que es una apasionada de la gimnasia artística, quiere rendir al 100 y se compromete con su patología para poder rendir de la manera que lo espera. ¿Cómo fue para vos, Emi, aceptar y entender qué era que era la diabetes? Al principio fue difícil, no te voy a mentir, fue complicado. Hasta tuve que ir al psicólogo porque yo me preguntaba, ¿por qué yo lo tuve que tener? ¿Por qué no lo podía tener mi hermano? ¿Por qué? Yo tenía que ser. Y bueno, y ahí yo entendí que yo puedo tener algo, pero no significa que los demás también lo tengan que tener. O sea, yo puedo tener diabetes, el otro no lo tiene que tener. Es como yo, soy yo, no el otro. Entonces, a veces me preguntaba eso. Pero después aprendí como que a no confiar, sino que a comprender que yo lo tenía, no los demás. Sí, que no tenía que ver con los demás, tenía que ver con vos y no se puede elegir tampoco, Claro. era lo que te había tocado. Y también al principio tenía una ira con mi hermano. Tenía una ira, era enojo contra él porque ¿Tu hermano es más grande? no tenía. Claro, me lleva 5 años, tiene 15. Y bueno, y era odio, era ira. O sea, yo no me gustaba. A mí no me gustaba tenerlo, pero después comprendí que yo lo tengo y lo tengo que comprender y tengo que ser como fuerte para comprenderlo. ¿Y tu hermano cómo se lo tomó también cuando vivieron todo? Porque fue algo familiar, digamos. Sí, en principio fue muy duro. Los primeros meses no, porque hubo una adaptación de Emilia, ¿no? Como ella empezó a entender cómo era la rutina, cómo iba a ser la rutina. Bueno, cada vez antes que coma, había que inyectarla, tomar nota, ¿no? Y en principio como que fluía.
y el hermano en ese momento estaba en el último año de primaria, ¿Cómo se llama él? Benjamín. Y Benja como que entendía que la hermana tenía una condición, pero no comprendía del todo, ¿no? Yo tampoco le quería poner como responsabilidades. Sí quería que aprenda, que entienda, pero no quería que se sienta responsable de que la hermana tenía algo que para nosotros en ese momento era difícil, ¿no? Todavía no entendíamos demasiado. Y al pasar los meses, Emilia tiene una crisis emocional en la que manifiesta incomodidad con esta condición. Empieza a manifestarse enojada, con ataques de ira, como dice, contra su hermano, porque decía, ¿por qué no tengo yo y él no? ¿Por qué yo tengo diabetes y mi hermano no tiene diabetes? Y esto empieza a pasar cuando ella arranca la escuela y ve que hay una normalidad que ella no podía considerar en ese momento porque tenía que cuidarse. Entonces no podía comer cualquier cosa en ese momento. Nosotros era como muy rígido todo. Era rígida la estructura que habíamos adquirido. Después con el tiempo esto se fue flexibilizando porque aprendimos mucho y entendimos muchas cosas y no tiene que ser así. No hay que ser obsesivo con el tema de las comidas y de que no se puede comer nada porque te lleva a un lugar de incomodidad, de enojo, ¿no? Y Emilia era muy chica. Entonces, te iba a decir que Benja tuvo un momento también de mucha tristeza porque él sentía, ella vive enojada conmigo, me decía mamá. Ella está enojada conmigo, yo no tengo la culpa, ¿no? Entonces como tuvimos que hablar un poco de este tema con Benjamín y decir, bueno, esto es tiempo de adaptación, tenés que entender que hay un proceso que se está dando y que estamos involucrados como familia. Entonces, por lo menos contemplar estos momentos de desesperación o de tristeza, vamos a decir un poco, en ese momento tenía un poco de tristeza Emilia, para darle el lugar a que se manifieste. Siento que es un poco son como las etapas del duelo, parece, ¿no? Como al principio ese enojo, Sí. Después ya una aceptación. Sí, lo hablo en el libro también. Hay una normalidad perdida. Hay una Emilia sin diabetes que ya no está. No, tenías que duelar como a la niña que había sido antes del diagnóstico, digamos. Exactamente. Había ahí un espacio para respetar. Y hay que darle lugar a esa Emilia sin diabetes que se estaba yendo. Y ahora es la misma Emilia, pero con un diagnóstico que viene a darle responsabilidad, ¿no? A ordenarla, a darle conducta y a establecer una rutina. Sí, en parte te hizo crecer como muy de repente también, porque de repente tener esa responsabilidad de lo que decía tu mamá, que no lo tenés que hacer por tu mamá o por tu papá o por hacer las cosas bien, lo haces por tu vida, tenés que cuidar tu vida, que esa es una responsabilidad que un niño que no tiene ese diagnóstico no la tiene quizás, no es consciente de que tiene que cuidar su vida de esa forma. Claro, o sea, fue un peso muy fuerte, pero que a la vez fue comprensible. O sea, se comprende que también yo tengo que cuidarme. Entonces, fue a veces duro y a veces fácil, se podría decir. O sea, normal. ¿Y qué fue lo que más las ayudó a recuperar cierta normalidad después de los primeros meses, después del diagnóstico? Y te diría que relajar. Hay que relajar, porque en principio vivíamos con mucha tensión. Pensábamos, ay, ¿qué comió? ¿Qué? ¿No? Uno está como impactado todo el tiempo y le va a subir mucho, le va a bajar mucho. Te mandás macanas también sin querer, inconscientemente, porque yo, por ejemplo, una vez me confundí de insulina y en principio ella se aplicaba 2 insulinas. Existe la insulina rápida y la insulina lenta. Sí. La insulina rápida es la que se aplica en los momentos que va a comer. En estas ocasiones... Para poder metabolizar lo que va a ingerir en ese momento, y la insulina lenta se aplica una vez al día. Algunas personas se lo aplican a la mañana, otras a la noche, a ella le tocaba de noche, y una vez me confundí y le apliqué la rápida a la noche. Y la insulina de la noche, la lenta, se aplicaban muchas unidades. Se aplicaban, en ese momento se estaba aplicando 13 unidades, porque es una insulina que dura 24 horas en el cuerpo y ayuda a mantener estable la glucemia. Y yo me confundí y le apliqué la rápida. ¿Te diste cuenta en el momento? Sí, me lo indicó el papá. Me dijo, te confundiste de insulina y yo ya se la había aplicado. Entonces fue... Crisis ahí. Sí, crisis. Por suerte contamos con una diabetóloga que es extraordinaria y que nos dio su teléfono, entonces me contacté rapidísimo y
lo que ella nos trajo es mucha paz y mucha calma. Ella nos enseñó a bajar un cambio. Y ella dijo, mamá, quédese tranquila, ahora le va a dar carbohidrato para poder compensar esa insulina además que le aplicó, ¿sí? Pero con tranquilidad. Y va a ir midiendo en el proceso de las horas si va subiendo o va bajando y vamos regulando. Entonces me trajo calma, aunque yo estaba desesperada porque esto fue 3 meses después del diagnóstico. Y esto a la noche. Y esto fue turno noche. No se pudieron ir a dormir, tuvieron que... Hicimos guardia, en ese caso el padre hizo guardia toda la noche, controlando que no le suba. Después le subió demasiado. ¿Por qué? Porque nosotros exageramos con el carbohidrato pensando que le iba a bajar mucho. Claro. Y nosotros siempre lo que queremos prevenir es la hipoglucemia, perdón. La hipoglucemia, porque la hipoglucemia es la que baja abajo de 70. Como la hipoglucemia puede ser muy grave porque puede generar un desmayo y falta de conocimiento, eso puede terminar mal, o sea, requiere internación, compensación y bueno, puede provocar la muerte. Entonces nosotros como que le teníamos terror en ese momento, pero miedo a que pase eso, entonces le dimos mucho carbohidrato para compensar esa insulina que yo había aplicado de más y provocamos el otro extremo. Se le fue a una hiperglucemia que es a más de 110 y en este caso le llegó en ese momento, no sé si a 400. Estos picos, obviamente, que siempre es necesario evitarlos. Sí. Bien, ahora, son de gravedad y te diría que sí si se sostienen en el tiempo. Ese día fue un percance, ¿no? Y pudimos luego estabilizarla. Al otro día volvió a la normalidad el valor de glucemia y todo bien. Lo que generó la cetoacidosis de Emilia es que su su glucemia había estado alta durante mucho tiempo, muchos días, no sabemos cuánto, porque si hubiésemos sabido, obviamente no hubiese llegado a la terapia intensiva. Entonces, eso genera la acidez en sangre, la cetoacidosis, se le dice. Cuando vos tenés una hiperglucemia a lo largo de muchas horas, muchos días. Entonces, eso te provoca una hiperglucemia que te genera la internación. Después, la hipoglucemia es cuando eso se puede producir en un día, en 1 hora, en 2 horas. Una hipoglucemia es mucho más grave que una hiperglucemia porque es algo que te puede suceder en cualquier momento, ¿no? En cambio, la hiperglucemia es como sostenida en el tiempo. Claro. ¿Se entiende? Es más gradual. ¿Y cómo se hace para manejar esa culpa que te puede generar cometer un error o que cualquier decisión tiene consecuencias? Yo tuve muchísima culpa. Durante mucho tiempo sentí muchísima culpa por el diagnóstico. Yo, el primer día que le dieron el diagnóstico en el primer sanatorio, yo le decía, pero ella come sano, ella hace deporte. Sí, hacemos las cosas bien. Yo cocino, le decía, no, me decía, pero no tiene nada que ver con eso, no te culpes. No tiene que ver con vos. No tiene que ver con vos. Esta condición vino con Emilia y por algún motivo se le despertó que no sabemos cuál es. Pero vino con Emilia, no es tu culpa, me decían. Y a mí me costó muchísimo procesar esa culpa y te diría que hoy la llevamos muy bien porque ella estableció un equilibrio. Entonces es raro que sintamos culpa por algo porque estamos como ordenados, hay una conducta. Pero sentí culpa muchísimas veces durante muchísimo tiempo. He hecho hasta terapias alternativas pensando que esa condición era mía y que yo se la trasladé a mi hija porque tenía gente que me comunicaba eso, ¿no? Y la culpa aprendí a quitármela de encima entendiendo que con Emilia construimos un camino de sanación desde todos los lugares, ¿no? Desde de espiritual, psicológico, físico, hay una sanación que está construida y está amoldada. Entonces, la culpa desaparece porque nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance para que ella tenga una buena vida y sea feliz. Y creo que tenemos que trabajar esa parte, todos los padres que tenemos un hijo con diabetes pensando que lo que le pasa es mi culpa, lo que le pasa es mi culpa. Hay errores, se cometen errores indefectiblemente, pero tenemos que saber que estamos aprendiendo. Todos los días aprendemos, porque la diabetes no es que todos los días es lo mismo. Todos los días son distintos. Todos los días son distintos. Ella no va a tener 120 hoy y mañana y pasado y lo va a sostener en el tiempo. Eso no es así, porque la diabetes está influenciada por las emociones. Entonces, es algo que no depende de nosotros tampoco, nos excede. ¿Un momento muy estresante, por ejemplo, puede hacer que suba? Sí, los momentos estresantes son cuando baja y cuando sube y yo estoy trabajando.
como ella tiene bomba de insulina y nosotros estamos conectados a esa bomba de insulina, ella puede hacerse modificaciones desde su celular, pero nosotros desde nuestro celular la podemos observar. Entonces yo estoy en el trabajo y miro y a veces me suena una alarma donde me está avisando que está subiendo o está bajando. Entonces me conecto con ella, hija, te está bajando, ¿qué pasó? Y ella ahí me va diciendo, bueno, no mamá, porque me bajó porque todavía no merendé. Entonces, bueno, vamos como regulando así. Eh, pero no, me perdí con la preguntita que me hiciste. No, con el estrés estábamos hablando, si el estrés lo puede bueno, subir. me genera pico de estrés por ahí si ella está en actividad física permanente y yo noto desde mi celular que le está bajando. Ahí como me pongo un poco nerviosa porque tengo como que cortarle la actividad para que venga a comer. ¿No? Está en gimnasia artística y por favor que haga una pausa para que coma una banana, un carbohidrato que le sostenga la glucemia en el tiempo. Generalmente va preparada, ella hace su desayuno, pero depende de las emociones que tengan, a veces tiene mucha adrenalina y le baja mucho. Entonces, o depende de la actividad, si es intensa, le baja mucho. Igual, además de eso, yo la puedo tener alta cuando hago deporte Sí. y a mí me pasa que me puede subir o me puede bajar. Cuando yo tengo adrenalina es más que me baje, pero a veces me sube en vez de bajarme. Cuando está eufórica le sube. Claro, Y cuando tiene adrenalina de emoción, de que está emocionada por algo, le tiende a bajar. Si está enojada, también le sube. claro. Y cuando Con las emociones más fuertes sube. Sí. claro, cuando hago deporte, son días. Es como que a veces puede mantenerme, me puede bajar Depende de la o me puede intensidad, subir. ¿no? Claro. Del deporte. Sí, esto que decías que no es tan predecible tampoco, no es que todos los días No. sabes que si está haciendo gimnasia va a hacer esto, si va variando. Exactamente. No, es como algo, eso también está bueno comunicarlo, porque muchos padres se hacen mucha mala sangre, porque dicen, pero ¿cómo si ayer estuvo todo el día en 100 y hoy tiene 400? Bueno, Es así. Emilia a veces tiene días que están en 300 todo el día y no sabemos por qué. Y comió lo mismo y son las mismas actividades todo y está en 300 todo el día. Entonces, también hay una cuestión hormonal, hay muchas cosas que afectan, las emociones por sobre todas las cosas, nosotros lo notamos eso, la diabetóloga de Emilia nos había anticipado esto, fíjense, porque si ella está triste, está enojada, está eufórica, tiene adrenalina, van a notar cambios radicales. Y así fue, y así es. Entonces uno aprende a convivir con esto, ¿no? Entonces el estrés se maneja hoy bastante bien. Quizás al principio son cuadros de estrés que vos decís, no sé si voy a poder con esto. No sé si voy a poder con esto. Pero te terminas dando cuenta que sí, que podés con todo. ¿Y qué lugar ocupa hoy la tecnología en la vida de Emilia? Sería una ayuda que me ayudó mucho, porque yo antes me pinchaba los brazos todo el día, ¿Vos te tenías que pinchar? claro, o si no la panza, todo el día, y entonces eso hacía que me lastimaran los brazos o la panza. Sí. Y tener esto, la bomba y el sensor me ayudó un montón porque ahora no me duele cuando me pinchan. Ahora ya no me tengo que pinchar. Directamente yo con la bomba ya me puedo pasar insulina por todo el cuerpo. Entonces cambió mucho la tecnología, pero me ayuda. Vos me habías comentado que al poco tiempo que esto de manejarlo a través del celular es algo bastante nuevo. Sí, es nuevo. Al poco tiempo del diagnóstico recién se había llegado hace un mes al país. Sí, existen otras bombas de insulina, ¿no? Hay una que se llama... iba a decir el nombre. No pasa sé si nada. puede decir. Sí, no pasa nada. Hay una que se llama Medtronic, que es con cánula. Una cánula que va adaptada a la panza y al aparatito, que es como vos lo llevas enganchado en el pantalón. Y yo estaba tramitando esa bomba de insulina, ¿no? Se supone Sí. que las bombas de insulina vienen a mejorar la vida, ¿no? La calidad de vida del paciente. Sí. Entonces, vos lo que decís, bueno, mi hijo o mi hija tienen que tener una estructura de vida establecida para equilibrarse, pero además se tienen que pinchar todo el día.
los dedos, los brazos, los dedos para hacerse medición capilar para tener una certeza de cuánta glucemia tenés. Y en todas las comidas y en todo momento. Si tiene un síntoma, te pinchás el dedo para ver si ese síntoma tiene que ver con la glucemia. Entonces, son pinchazos, es estructura. Entonces, uno recurre a estos equipos que vienen a mejorar la calidad de vida. Yo había tramitado para esa bomba y sin querer me metí en un grupo de WhatsApp donde me entero que existe esta nueva bomba, que es la que tiene ella colocada en el brazo en este momento, que es una bomba inalámbrica que entró al país hace 1 año y medio, ya existe en otros países, pero acá entró hace 1 año y medio, y decidí asesorarme, porque el hecho de que no tenga cánula que vaya conectada a la panza, porque yo había leído, investigado y me había enterado que la cánula se tapaba, que podría generar infección. Entonces yo decía, bueno, quizás esto mejora la calidad de vida, pero nos trae algunos otros inconvenientes. Y al enterarme que esta nueva bomba es inalámbrica, es autoadhesiva, tiene una aguja de acero que está en la piel, está subcutánea, pero la cambias cada 3 días, Sí. ¿no? Entonces le dura 3 días. Esa bomba viene con un sensor, el sensor le manda la información a la bomba de cuánta glucemia tiene y la bomba trabaja. Y vos aplicás a través de una aplicación con el celular la cantidad de carbohidratos que va a ingerir y la bomba sola se la cuenta y le manda insulina, yo pensaba, es fantástico, fantástico. No me equivoqué, es fantástico. ¿Por qué? Porque a mí lo que me permitió esto es dormir de noche. Porque si bajo o sube te hace una alarma, te llama. Entonces me permitió descansar. Entonces decidí que a nivel tecnológico era lo mejor a lo que podíamos acceder y empecé a averiguar. Lo primero que hice fue asesorarme. Me consulté con una asesora de la empresa que me dijo exactamente cómo funcionaba, en qué consistía y te diría que dije es un viaje de ida. Así que la tramité y acá estamos. Y en Argentina existe una ley de diabetes que se supone que garantiza el acceso a insumos, a tratamientos. ¿Ven que se cumple ese derecho, que todos pueden acceder de la misma forma gracias a la ley o no se cumple? Mira, desde nuestro lugar te diría que estamos en un lugar de privilegio y que nosotras no tenemos inconvenientes para acceder a los insumos y tiene que ver con que tenemos obra social. Pero yo conozco muchas familias que no pueden acceder a los insumos, incluso sus profesionales de cabecera les recetan una insulina determinada y les consiguen lo que hay, no les dan lo que necesitan realmente. Muchos no tienen para medirse con tiras reactivas, la glucemia capilar, a la bomba no pueden acceder de ninguna manera si no cuentan con una obra social, entonces tienen ya que convivir de una forma más hostil con este diagnóstico, que es pincharse sí o sí, tantas veces al día, te dan los insumos se los dan de forma limitada. La verdad es que es realmente un poco bastante triste y yo estoy en la movida de donación de insumos cuando puedo, ¿no? Como participo, si puedo dar insulina, doy, estamos donando constantemente a personas que necesitan, pero la ley no se cumple para todos, es una realidad. Y Emi, ¿tu vuelta al colegio cómo fue? Después de todo el diagnóstico, ¿cuánto tiempo estuviste sin ir? Y después cuando volviste, ¿cómo fue esa adaptación? Cuando volví ya nos íbamos a sacar la foto porque faltaba poco para pasar al otro año, Claro. porque yo estaba en primero. Sí. Entonces, cuando fui, pude sacarme la foto porque ya había salido. Entonces, yo estaba yendo al colegio y bueno, y ahí cuando todos me vieron, me fueron a abrazar, pero fue bien la movida, o sea, no me hizo mal a mí ver a mis amigos, ver a mis amigos felices de que yo estuviera ahí, porque, o sea, me extrañaban. Sí, O sea, obvio, sí. obviamente, de tantos días faltar, pero bueno, o sea, no fue difícil, fue comprender y esperar. ¿Y qué necesitan saber los docentes, tus compañeros, como para poder acompañarte en el proceso? En el día a día, en realidad, para poder acompañarte en tu dieta. Claro, o sea, necesitan como saber, darse cuenta de cuándo estoy mal o cuándo estoy bien. Porque si yo estoy mal, me puedo desmayar porque está baja. O si no, puedo estar cansada porque está alta. Que esas son dos muy comunes. ¿Y cómo era? Bueno, es muy común en mi cuerpo
cuando pasa que estoy baja o alta. Sí, son como síntomas muy comunes que te pueden llegar a pasar en el colegio a la mañana. Sí, Emi igual nunca perdió el conocimiento, ni se desmayó ni nada, pero sí le pasa que le tiembla el cuerpo, le late el corazón cuando le baja mucho la glucemia y por suerte tiene síntomas. Siempre digo que es una suerte que tenga síntomas Sí. porque le está avisando Sí, sí, y ella sí, total. recurre a lo que se le llama un rescate, que es un carbohidrato de digestión rápida. Un juguito, un caramelo, algo que pueda sacarla de ese cuadro y luego comer un carbohidrato de digestión lenta para poder sostener en el tiempo ese valor. Por ejemplo, como una banana Claro. o una fruta. Siempre tenés alguito ahí en el colegio Claro. para poder picar, digamos. Sí. ¿Y cuáles son los errores o los mitos más comunes que escuchan de gente que no conoce bien lo que es la diabetes tipo 1? Que no se puede comer azúcar es el primer mito. Una persona insulino dependiente puede comer lo que quiera si está con tratamiento adecuado, guiados por un profesional y se aplican la insulina de forma correcta. En principio, nosotros tratábamos de evitar todo eso. Más allá de que azúcar no es que no se consumió más, el azúcar literal, ¿no? Digo, el azúcar, el producto. Ella come de todo. Ese es un gran mito, porque piensan que por tener diabetes no pueden acceder a nada, ¿no? Digo, la harina es azúcar, es una realidad. Entonces, evitan tortas, evitan pan, que está bien. Yo no digo que sea sano, porque sano no es, pero hay que comerlo en proporciones adecuadas, cada tanto como un permitido, ¿no? Las proporciones son justamente lo que te va a marcar el hábito también. Digo, uno no se puede sentar a comerse una torta entera, ¿no? Y digo, hay que cuidarse, pero no hay que prohibirse nada. Nosotros intentamos que Emilia coma todo lo que ella tenga ganas de comer y que no crezca pensando que ella no puede algo. Ella puede todo si hace las cosas bien. Si tiene responsabilidad y está comprometida con su condición, ella puede hacer lo que quiera. Entonces, yo siempre sugiero que las personas se comprometan, regulen sus valores y digan, bueno, voy a comer esto que tengo muchísimas ganas, me inyecto la insulina como corresponde y como. Ese es un gran mito. El otro gran mito es que no se puede hacer deporte. Se puede hacer deporte, al igual que cualquier persona, no cambia nada, de hecho mejora la condición, el deporte va siempre a sumar, nunca va a restar y va a ordenar y va a establecer conducta. Siempre hacer deporte suma en todos los sentidos y en todos los aspectos, porque libera a nivel energético, psicológicamente hace bien, físicamente hace muy bien, entonces ese también es otro mito que existe, que no, va a correr y le va a bajar, o no sé, va a hacer gimnasia artística y le va a bajar el azúcar, no. No es así. Si comen lo que tienen que comer, pueden hacer el deporte que quieran hacer. De hecho, Emilia tiene desayunos y meriendas, te digo que ya los tenemos como medio preestablecidos. Ella se hace waffles con harina de almendras, los cocina ella. Se come 4 nueces, 4 almendras, siempre 1 o 2 frutas y con eso se va a entrenar. Y muy, muy bien. Siempre con su rescate en el bolsito por las dudas, porque puede ser que la actividad sea muy intensa y tenga una baja, pero no significa que se vaya a descompensar. Una baja es, hago un rescate, como una banana o algún carbohidrato de digestión lenta que me sostenga en el tiempo y sigo entrenando. Y me contaban antes de empezar a grabar también que hace poco te diagnosticaron o se te despertó la celiaquía, Sí. que suele ir de la mano con la diabetes. No necesariamente, ¿no? No necesariamente tiene que estar las dos. El que es celíaco no necesariamente va a ser insulino dependiente y muchos que son insulino dependientes no van a ser celíacos. No necesariamente todos van a tener las dos patologías. Más allá de que están muy asociadas y por esto la profesional que a nosotros nos acompaña, Laura Brahinsky, le mandamos un beso de paso, ella nos dijo, nosotros vamos a hacer anualmente el estudio de celiaquía porque la diabetes está asociada a la celiaquía y a la tiroides. Bien, entonces son 3 estudios que nosotros vamos a estar haciendo anualmente para corroborar que todo esté bien. Y en uno de los últimos estudios a Emilia le dio positivo la celiaquía, repetimos 2 veces más, le volvió a dar positivo y tuvimos que acceder a una endoscopia para confirmar el diagnóstico. Y así fue. Está diagnosticada recientemente, hará 7 meses, 8, con celiaquía. Así que tenemos como un cuidado también extra. ¿Y tuviste que volver a cambiar ahí la dieta o es más o menos lo mismo que ya venían haciendo? Tuvimos que ajustar. Sí, claro, pero muy poquito porque yo ya tenía una dieta. Sí. Entonces lo tomé como normal. No me importaba tanto tenerlo. Entonces, porque ahora hay muchas comidas que tienen TAC, Sí. pero
también hay más comidas que son sin TAC. Sí, Entonces, cada vez hay más. Avanzó muchísimo Sí. eso, ¿no? No hubo un ajuste radical porque ella venía ya consumiendo cosas sin TAC, es la verdad. Porque yo, por ejemplo, suspendí la avena mucho antes de que ella, de saber que tenía celiaquía, muchísimo antes, porque yo me daba cuenta que la avena le subía muchísimo el azúcar en sangre. Entonces la avena la suspendimos ya de antemano. Lo que sí permanecía en su dieta era el trigo. El trigo sí permanecía en su dieta. Y cebada y centeno rara vez consumía. Así que yo creo que Emilia debe tener una intolerancia importante a lo que es el trigo. Pero bueno, cuando a vos te diagnostican celiaquía, te sacan los 4 componentes. Trigo, avena, cebada y centeno. Sí. Así que el ajuste fue menor, digamos. El impacto más grande fue con el primer diagnóstico de la diabetes y el ajuste con la celiaquía fue eliminar el trigo. Así que compramos todo lo que es pastas sin TAC para Emilia. Y Emi, ¿vos cómo reaccionaste cuando te enteraste que iban a publicar el libro que cuenta tu historia? o sea, fue emocionante y fue bueno, muy bueno. Y Vane, ¿vos qué aprendiste? ¿Qué sentís que aprendiste de Emilia en todo el proceso? De Emilia aprendí un montón. Aprendí a relajarme mucho. Porque Emilia me traía calma. Emilia me decía, mamá, tranquila, solamente me subió un poco. Entonces yo decía, bueno, ella tiene una calma que yo sentía que era la calma que antecedía al huracán, pero no. Emilia conoce su cuerpo, aprendió a conocerlo mucho. Entonces, cuando le sube, me dice, mamá, quédate tranquila, voy a tomar agua, voy a caminar un poco y me va a bajar. Eh, entonces, aprendí a tener calma, a tener fortaleza, mucha esperanza muchas veces, ¿no? Como confío mucho en Emilia, confío mucho y aprendí que ella con sus 6 añitos en ese momento y hoy con sus 10 años me enseña que se puede seguir adelante frente a cualquier diagnóstico que nos venga a cambiar la vida, ¿no? Más allá, sin entrar en comparaciones, digo, más allá de todo, digo, uno tiene como que agarrarse de las herramientas que tiene. A eso voy. Yo con Emilia he sostenido una conversación en aquel momento. Tuvo alguna crisis, te comenté, emocional, donde se sintió medio rara. Ella me decía, yo me siento rara. Y yo le dije, bueno, mira, esta condición existe, vos la tenés, no está bueno tenerla, es verdad que no está bueno, pero nosotros tenemos herramientas para afrontarla. Tenemos muchas herramientas para seguir adelante. Así que creo que a partir de acá tenemos que pensar, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y creo que eso también fue una antes y un después para ella, porque ella empezó a mirar desde otro lado su condición. Creo que ese día hizo un clic en esa conversación, como que entendió que, bueno, sí, lo tengo, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo trabajo? ¿Qué tengo que cambiar? Algo de su vida no cambió nada. De hecho, te digo, incrementó la actividad, hace muchas más cosas, es una nena muy activa y mucho más comprometida con el deporte y no tiene que ver con la condición, sino con su pasión. Y eso nos trajo mucho orden. Y Emi, ¿vos qué le dirías a una nena de tu edad que viene y te dice, me diagnosticaron hace poco? ¿Qué consejo le darías? Que tenga una dieta buena y que se cuide, más que nada. Que no esté todo el tiempo comiendo azúcar sin ponerse insulina. Porque vos podés comer, pero en porción y cuánto tenés y todo eso. Y bueno, es cuidarse también y es todo a tiempo. Es como comprender también. Sí, ser consciente de lo que está pasando, digamos. Claro. Y Vane, ya para cerrar, ¿vos qué le dirías a una mamá o un papá que su hija acaba de ser diagnosticada, su hija o su hijo acaba de ser diagnosticado con diabetes tipo 1? Bueno, en principio me pasa muy seguido que te escriben. Que me escriben y se me acerca gente, mirá, le diagnosticaron a mi hijo o a mi hija. Yo siempre les traigo calma. Les digo, mirá, se puede vivir, se puede ser feliz. Hay un par de tips que son muy importantes para incorporar, que van a traer equilibrio, que van a traer conducta, orden y van a traer paz a la familia. Trato de no desacreditar sus emociones porque en ese momento están todavía procesando la información. Entonces entiendo, abrazo, contengo y luego voy más a lo específico, que es, bueno, qué cosas pueden hacer para que no sea un caos el día a día. Así que siempre les digo, se puede vivir y se puede ser feliz. Muchísimas gracias, Vane y Emilia, por estar acá con nosotros y por haber compartido toda su historia.
Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. No, por favor.